A veces me he dado cuenta de que los momentos en los que más me he sentido perdido no tuvieron nada que ver con la falta de talento o de oportunidades, sino con la ausencia de una dirección clara. Es curioso porque uno siempre cree que ya sabe lo que quiere, hasta que un día se mira al espejo y entiende que ha estado caminando sin mapa, esperando que algo externo acomode el camino. Cuando leí ese diálogo sobre la definitud del propósito, sentí que describía con precisión esa sensación de deriva que tantas veces me acompañó, esa idea de que cuando no defines lo que quieres, la vida termina decidiendo por ti y no lo hace con mala intención. Simplemente ocupa el espacio que uno deja vacío. He comprobado que cuando he tenido claridad, aunque fuera mínima, aunque fuera imperfecta, algo dentro de mí se alineaba. Las decisiones eran más livianas y hasta los obstáculos parecían tener un sentido. Pero cuando he ido sin rumbo, cualquier cosa me distraía, cualquier opinión me movía, cualquier circunstancia me hacía dudar de mí mismo. Era como si la vida me empujara de un lado a otro y yo no tuviera ancla. Por eso esa conversación entre Gil y el diablo me impactó tanto, porque entendí que incluso cuando uno siente que está atrapado en una situación que no quiere, la salida empieza por un acto interno: definir, no resolverlo todo, no tener todas las respuestas, solo definir algo tan pequeño como decir esto sí o esto no. Y curiosamente, cuando he logrado hacerlo, incluso en medio del caos, siempre ha pasado lo mismo. Las piezas empiezan a moverse. Tal vez no de inmediato, tal vez no como yo esperaba, pero se mueven. Y ahí es cuando recuerdo que la libertad no es un accidente. Empieza exactamente donde termina la indecisión. Siempre me ha llamado la atención cómo en muchas conversaciones sobre matrimonio o relaciones se habla de deberes, compromisos y expectativas sociales, pero pocas veces se menciona lo más básico: cómo se siente realmente una persona por dentro. Durante mucho tiempo yo mismo pensé que la felicidad era algo que podía acomodarse después, como si fuera un accesorio secundario que llegaría solo con cumplir las formas externas. Pero con los años he descubierto que no es así. Cuando uno silencia su propio bienestar, todo lo demás empieza a perder equilibrio. En esa discusión sobre las relaciones forzadas, entendí algo que en mi vida también ha sido evidente. Cuando dos personas permanecen juntas por presión, por miedo o por lo que dirán, la relación se convierte en una especie de escenario donde cada uno actúa un papel que no le pertenece, y mantener esa actuación consume energía, desgasta y poco a poco va creando un descontento que no siempre se dice en voz alta, pero se siente en el ambiente, en los silencios, en las miradas que ya no se encuentran igual. He visto cómo la armonía, esa palabra tan simple, cambia completamente la calidad de la vida. No tiene que ver con que todo sea perfecto, sino con esa sensación de respirar tranquilo al lado de alguien, de saber que ambos pueden ser ellos mismos sin estar midiendo cada gesto. Y cuando esa armonía no existe, el alma lo nota mucho antes que la mente. Lo nota en la forma en que uno se levanta, en la manera en que el cuerpo reacciona, en ese cansancio que no proviene del trabajo, sino de la tensión constante. A veces he pensado que la verdadera responsabilidad emocional no es hacia lo que la sociedad espera, sino hacia lo que nos permite mantenernos enteros por dentro, porque cuando una unión se sostiene solo por obligación, inevitablemente termina lastimando a los dos. Y no por falta de amor, sino porque el amor no respira cuando está atrapado en el deber. Necesita libertad, honestidad y un espacio donde ambos puedan crecer sin sentirse atados. Por eso esa reflexión sobre priorizar la propia felicidad me tocó tanto. No porque invite a huir, sino porque recuerda algo que yo mismo he aprendido con dificultad, que la paz interior es un requisito para amar bien. Y cuando esa paz se sacrifica,
no solo se pierde uno mismo, también se pierde la posibilidad de construir algo verdadero con el otro. Siempre he pensado que la escuela fue uno de los primeros lugares donde aprendí a obedecer sin preguntar. Y no lo digo con resentimiento, sino con esa claridad que llega cuando uno mira hacia atrás y entiende cosas que de niño no podía procesar. Recuerdo que muchas de las reglas no tenían sentido para mí, pero igual había que seguirlas. Había una forma correcta de sentarse, de hablar, de escribir, de pensar, y cualquier intento de salirse del molde era corregido de inmediato, como si lo más peligroso que pudiera hacer un niño fuera pensar por sí mismo. Con el tiempo me fui dando cuenta de que lo que menos se enseñaba allí era a tomar decisiones propias. Nadie hablaba de cómo manejar el dinero, de cómo entender las emociones, de cómo descubrir un propósito. Nos enseñaban fechas, fórmulas, nombres, pero no nos enseñaban a entendernos. Era como si la educación estuviera diseñada para producir personas eficientes, pero no personas conscientes. Y yo crecí creyendo que eso era normal, que esa era la estructura que debía seguirse sin cuestionarla. Lo que más me marcó fue el miedo a equivocarme. Ese miedo no lo aprendí en la vida adulta, lo aprendí allí, entre pupitres y cuadernos. El error siempre venía acompañado de una marca roja, de un gesto del profesor, de una sensación de fracaso. Como si equivocarse fuera una falta moral, un signo de que uno no sirve. En vez de una parte natural del aprendizaje, creo que, sin darse cuenta, la escuela le enseñó a mi mente a asociar el error con vergüenza. Y esa semilla tardó muchos años en desactivarse. Hoy entiendo por qué ese capítulo de burlar al diablo pone tanto énfasis en la conformidad, porque cuando te entrenan a obedecer desde niño, llegar adulto con miedo a pensar diferente es casi inevitable. Es un entrenamiento silencioso, un condicionamiento suave, y lo viví sin darme cuenta. Fue después, mucho después, cuando mirando mi propia vida, entendí que el diablo del libro no necesitaba aparecer como un monstruo. Le bastaba con un sistema que te enseñara a no cuestionar, a no explorar, a no crear tu propio camino. Y ahora cuando pienso en todo eso, no lo hago con rabia, sino con una especie de ternura hacia el niño que yo fui. Un niño que simplemente estaba aprendiendo lo que el sistema le enseñaba, un niño que aún no sabía que un día tendría que desaprender muchas cosas para poder encontrarse a sí mismo. Siempre me ha impresionado la manera en que un pensamiento sin cuestionar puede convertirse en una jaula. No una jaula visible, sino una que se construye por dentro, de forma silenciosa. Cuando leí esa parte del libro donde el diablo explica que se aprovecha de las mentes que no piensan, sentí un pequeño impacto. Me di cuenta de cuántas veces en mi vida acepté ideas, porque todos a mi alrededor las aceptaban. Nunca las revisé, nunca las miré con calma, simplemente las heredé. Y en ese punto entendí algo incómodo. No fue que alguien me controlara, fui yo quien no se atrevió a preguntarse por qué. El ritmo hipnótico del que habla Hill siempre lo imaginé como esa inercia que te va llevando sin que lo notes. Cuando no piensas, cuando no analizas, cuando no examinas tus creencias, la vida va tomando decisiones por ti. Y yo lo viví. Tuve épocas en las que repetía frases, opiniones o creencias simplemente porque parecían correctas, pero por dentro había un ruido, un pequeño choque que me hacía sentir que algo no cuadraba. Fue ahí cuando descubrí que la capacidad de razonar no solo es un acto intelectual, es un acto de libertad. Cada vez que me detuve a cuestionar algo que había dado por hecho, sentí como si recuperara un pedacito de mí. Y luego está la religión. Ese tema tan sensible, tan profundo, tan lleno de capas. Yo crecí viendo la religión como una guía, como un camino hacia lo bueno, y todavía creo que cuando nace desde una fe auténtica puede ser un espacio increíblemente valioso, capaz de darle sentido y dirección al alma, pero también descubrí su otra cara,
esa cara que no tiene que ver con Dios, sino con las manos humanas que interpretan a su manera lo que creen que Él quiso decir. Ahí es donde vi cómo a veces la religión puede convertirse más en un mecanismo de control que en un espacio de libertad. Escuché sermones que en lugar de inspirar, infundían miedo, mensajes que hablaban más de castigo que de amor, un lenguaje que producía culpa en lugar de elevar. Y fue extraño descubrir que muchas personas, incluyéndome a mí en algún momento, confundíamos fe con obediencia ciega, como si la espiritualidad real no mereciera ser pensada, sentida y vivida desde la conciencia. Entendí que la culpa y la vergüenza no venían de Dios. Venían de interpretaciones humanas que usaban el miedo como herramienta. Y cuando una persona asocia lo espiritual con la amenaza, con el infierno, con la sensación de no ser suficiente, la fe deja de ser refugio y se convierte en cadena. Y ahí es donde el capítulo cobra un sentido profundo, porque una mente que no cuestiona es una mente vulnerable, incluso en lo que más ama. Hoy miro todo esto con una mezcla de gratitud y aprendizaje. Gratitud porque algunas creencias me sostuvieron. Aprendizaje porque tuve que soltar otras para poder respirar. Y ahora entiendo que la libertad personal empieza exactamente en ese punto donde uno se atreve a pensar por sí mismo, incluso en los temas que más le enseñaron a no tocar. Cuando empecé a mirar con honestidad mi propia historia, me di cuenta de que el miedo había sido una constante disfrazada de disciplina y espiritualidad. En la escuela, por ejemplo, el miedo al castigo era parte del aire. Uno aprendía a comportarse no porque entendiera el valor de hacerlo, sino para evitar la nota baja, el regaño o la humillación pública. Era como si la autoridad tuviera que apoyarse en el temor para mantener el orden. Y aunque parecía algo normal, con los años comprendí que ese miedo silencioso se quedó dentro de mí mucho más tiempo del que imaginé. En el terreno religioso viví algo parecido. No en la fe auténtica, esa que inspira y alivia, sino en ciertas interpretaciones que giraban alrededor del castigo eterno. Recuerdo sentir que cualquier error podía llevarme directo a un destino terrible. El cielo y el infierno se usaban como herramientas para controlar comportamientos, no como símbolos de crecimiento espiritual. Y lo más doloroso es que uno termina creyendo que vivir con miedo es lo correcto, como si la culpa fuera la manera natural de acercarse a Dios. Con el tiempo entendí que tanto la escuela como esas corrientes religiosas usaban la manipulación emocional como un hilo conductor. No siempre por maldad, muchas veces simplemente por tradición, pero el resultado era el mismo. Aprendí a obedecer antes que comprender, a callar antes que preguntar, a repetir antes que pensar. Y sin darme cuenta, esa falta de cuestionamiento abría espacios dentro de mí donde cualquier influencia externa podía entrar sin resistencia. Ahí entendí lo que el libro llama el diablo. No un ser con cuernos, sino esa inercia mental que se aprovecha de quien no se atreve a pensar. Por eso, cuando descubrí el valor del pensamiento independiente, sentí que respiraba por primera vez. No fue un momento épico, fue más bien una serie de pequeñas decisiones. Recuerdo una ocasión en la que todos a mi alrededor seguían una idea que no me convencía. Yo siempre había cedido tratando de evitar el conflicto, pero esa vez me detuve, lo pensé y dije que no. Fue un no sencillo, casi tímido, pero por dentro sentí como si hubiera recuperado una parte mía que llevaba años dormida. Fue la primera vez que entendí que pensar por mí mismo no era una falta de respeto, era un acto de honestidad conmigo. Hubo otra experiencia que nunca olvidé. Me habían enseñado que cierta creencia religiosa era incuestionable, algo que debía aceptarse sin dudar, pero un día, mientras la escuchaba,
algo dentro de mí no encajaba. Sentí una especie de choque interno y en vez de ignorarlo lo seguí. Me permití preguntar, me permití leer, me permití buscar. No estaba rechazando la fe, estaba buscando una versión de ella que resonara con mi verdad. Y lo que encontré después fue mucho más profundo que el dogma que había memorizado durante años. Pensar por mí mismo fue el comienzo de una libertad que no sabía que necesitaba. No me alejó de la espiritualidad ni del aprendizaje. Me acercó a ello desde un lugar mucho más auténtico. Y cada vez que tomo una decisión desde la reflexión y no desde el miedo, siento que ese diablo del libro pierde un poco más de poder sobre mí. Siempre he sentido que la familia, la escuela y la iglesia formaron una especie de triángulo a mi alrededor, no para hacerme daño, sino porque era lo que ellos sabían hacer. Entre esos tres espacios se moldearon la mayoría de mis creencias, incluso antes de que yo tuviera la capacidad de entenderlas. En la familia aprendí lo que se consideraba correcto o incorrecto. En la escuela aprendí a obedecer estructuras y en la iglesia aprendí lo que supuestamente debía temer o venerar. Sin darme cuenta, crecí creyendo que todo eso era la verdad, no porque lo hubiera razonado, sino porque me lo entregaron como un paquete cerrado. Lo curioso es que cuando esos tres sistemas no permiten cuestionar, uno termina viviendo con ideas prestadas, ideas que no pidió, que no escogió y que muchas veces no encajan con la vida real que uno va construyendo, pero aún así las carga como si fueran leyes internas que no se pueden tocar. Y a veces, cuando algo dentro de uno empieza a moverse, se siente casi como una traición. Cuestionar lo que te enseñaron de niño. Ese es el poder de ese triángulo. No solo forma creencias, también forma un miedo profundo a revisarlas. Con los años, sin embargo, llega un momento en el que la vida te pone frente a un espejo y ahí aparece ese pequeño despertar, ese instante en el que te das cuenta de que muchas de tus decisiones no nacen de ti, sino de lo que heredaste. Para mí fue una mezcla de incomodidad y alivio. Incomodidad porque aceptar que uno ha vivido con ideas ajenas da vértigo. Alivio porque al reconocerlo aparece la posibilidad de elegir de nuevo. Esa reeducación personal es silenciosa, no tiene diplomas, no tiene ceremonias, nadie te aplaude por hacerlo. Es un proceso interno donde empiezas a preguntarte qué creencias te acompañan por convicción y cuáles por costumbre. Es como abrir una caja antigua que siempre estuvo en tu habitación y recién ahora te atreves a revisar. Algunas cosas las guardas con más cariño, otras las dejas ir porque ya no representan lo que eres. Lo más poderoso de ese proceso es la libertad que empieza a nacer. No es una libertad escandalosa ni rebelde, es una calma profunda, la sensación de que por fin estás viviendo desde tu propia voz y no desde la voz de los demás. Yo lo sentí como si hubiera recuperado autoridad sobre mi propia vida. No para deshonrar lo que me enseñaron, sino para honrar lo que estoy llegando a ser. Y es curioso, cuando uno reescribe su mentalidad, el mundo no cambia, pero la forma en que uno lo atraviesa sí. Todo se siente más auténtico, más propio. Y ahí es cuando entendí que el verdadero despertar no es aprender algo nuevo, sino darse cuenta de que por primera vez estás decidiendo por ti. Si quieres, puedo avanzar con el siguiente tema del capítulo, unir todos estos textos en un guión completo para video o crear títulos de miniatura y título largo. Siempre he sentido que existe una distancia enorme entre la educación académica y la educación para vivir. Crecí creyendo que estudiar mucho era suficiente para tener éxito, porque así me lo dijeron. Pero cuando salí al mundo real, descubrí que saber repetir contenido no me enseñaba a ganar dinero, ni a manejar mis emociones, ni a construir un propósito. La escuela me entrenó para responder preguntas, pero la vida me exigía hacer otras muy distintas. Ahí fue cuando entendí que aprender a vivir es otra clase de aprendizaje.
uno que no se enseña en un salón ni aparece en un examen. En algún punto me di cuenta de que había pasado años pidiendo permiso para todo, para hablar, para actuar, para equivocarme. La estructura académica me había entrenado a esperar validación externa antes de cualquier paso, pero la vida no funciona así. La vida se abre a quienes deciden, no a quienes esperan. Y ese choque entre lo aprendido y lo necesario fue uno de los despertares más fuertes que tuve, aprender a tomar decisiones. Fue como aprender un idioma nuevo después de años de hablar solo el que otros me enseñaron. Y es en esa obediencia donde el diablo del libro encuentra su entrada. Cuando no piensas por ti, cuando no cuestionas, cuando simplemente repites lo que te dijeron que debías creer, la mente queda indefensa. No porque seas débil, sino porque no construiste tus propios criterios. A mí me pasó sin darme cuenta. Creía cosas porque mi familia las creía, porque mis profesores las repetían, porque en la iglesia las afirmaban y por un tiempo eso parecía suficiente. Pero con los años fui notando pequeños vacíos, creencias que no me funcionaban, decisiones que no nacían de mí, miedos que ni siquiera eran míos. Era como si hubiera estado viviendo en piloto automático, siguiendo rutas que alguien más dibujó. Y cuando miré hacia atrás, entendí que esa era la deriva de la que habla Hill. Ese movimiento silencioso donde no tomas decisiones, sino que te dejas llevar por lo que otros decidieron hace años. Un ejemplo muy claro fue darme cuenta de que yo evitaba ciertas oportunidades porque en mi mente todavía estaba esperando que alguien me autorizara. Era absurdo, pero real. Esa obediencia ciega, ese hábito de pedir permiso me había acompañado desde niño. Y cada vez que cedía ante ese impulso, esa inercia mental se hacía más fuerte. Era una especie de sombra, una voz interna que decía, mejor no. No por prudencia, sino por costumbre. Otro momento revelador fue cuestionar creencias que siempre di por verdaderas. Recuerdo una en particular, la idea de que la estabilidad era lo más importante. La repetí durante años, incluso cuando me hacía sentir encerrado. Y solo cuando me atreví a preguntar de dónde venía, descubrí que no era mía. Era una creencia heredada, una que nunca había elegido, y darme cuenta de eso me cambió la vida. Fue ahí cuando entendí la esencia del libro. El diablo se hace fuerte donde la mente está dormida, y la mente se duerme cuando solo obedece, pero en el momento en que empiezas a pensar por ti, aunque sea un poquito, aunque sea incómodo, esa sombra pierde fuerza, porque ya no caminas con la mente de otro, sino con la tuya.